ASMR. Espero que estén muy bien. Este video es en un formato completamente diferente que estoy probando. Hace mucho que no subo un video y se me ocurrió empezar a subir videos de este tipo. Se me hacen un poco más entretenidos y más fáciles de hacer. Hoy, a razón de que acaba de pasar en México el Día de Muertos, quisiera leerles y explicarles en qué consiste el Día de Muertos en México. Ya Disney se ha encargado de hablar de ellos, de ese día, de una forma muy general, pero pues me gusta que la gente alrededor del mundo conozca más sobre esto. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana y de algunas otras zonas de Latinoamérica. Se celebra los días 1 y 2 de noviembre. Está vinculada a celebraciones católicas. Es una festividad que celebra principalmente a los muertos. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. No obstante, la recurrente referencia a los orígenes precolombinos del Día de Muertos, la antropóloga Elsa Malvido ha cuestionado la explicación de ese origen prehispánico del Día de Muertos, destacando la importancia de tradiciones surgidas en la Europa medieval en el ámbito americano tras la llegada de los españoles. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando cansados pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los 4 paraísos según su forma de muerte, conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros xoloescuintles para que los ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Los teotihuacanos consideraban subsectores a donde se dirigían sus difuntos según su edad. Las celebraciones entre los mexicas. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. Los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 4 destinos: Tlalocan o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesía, la sarna o las bobas, así como también los niños sacrificados al dios.
tiempos de la guerra, a este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. Era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba el sol y se acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan después de 4 años volvían al mundo convertidos en aves de hermosas plumas multicolores. Otro destino era el Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Chichihuacuahuoco, lugar a donde iban los niños muertos antes de consignación al agua, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. Un día de muertos como tal no existía en la cultura nahua. En el calendario nahua eran 3 fechas, 3 veintenas, de los que se honraba a los muertos, a quienes habían levantado su sombra, según la tradición del náhuatl al español, es decir, 3 veintenas estaban dedicadas a Micantlecutli y a Micancihuatl. Primero, durante el mes llamado Tlaxochimilco, se llevaba a cabo la celebración dominada Micael Huitontli, es decir, la fiesta de los muertitos o fiesta de los muertos chiquitos, alrededor del 16 de julio. En segundo lugar, el Micael Huitli en el mes de octubre. Por último, en el mes de marzo. Esta fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado Xocotl, al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlo. En la celebración participaban todos y hacían ofrendas al árbol durante 20 días. En el 10º mes del calendario se celebraba la Hueymicahuitl, o fiesta de los muertos grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el Xocotl. Esta fiesta se realizaba procesiones que concluían con rondas en torno al árbol. Se acostumbraba a realizar sacrificio de personas y se hacían grandes comidas. Después ponían una figura de bledo en la punta del árbol y danzaban vestidos con plumas preciosas y cascabeles. Al final de la fiesta, los jóvenes subían al árbol para quitar la figura, se derribaba el Xocotl y terminaba la celebración. Cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y todas las almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Otros elementos influirían en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos. Por ejemplo, en el centro del país, las epidemias que durante los siglos azotaron a la Ciudad de México llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad, y fue hacia 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Asimismo, hacia 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar a los panteones los días 1 y 2 de noviembre, la clase alta por las mañanas y los pobres por la tarde. La gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poder lucirlas en los panteones.
una ceremonia llevada a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió a la festividad indígena de Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar a UNESCO que esta festividad es, además, una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, en el documento de declaratoria se destaca que es un encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados. Desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Además, aunque la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su contenido inmaterial. La celebración de Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con vistas a cementerios y coloridas ofrendas. La ofrenda a los muertos. Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda por el Día de Muertos tienen un significado y son entre otros los siguientes. Las calaveras de dulce tienen escrito en la frente el nombre del difunto. El pan de muerto es un pan de dulce que se hornea en diferentes figuras. Se espolvorea azúcar y se elabora con anís, similar a los huesos de santo tradicionales de España. Las flores. Durante el periodo de 1 y 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores rosas y girasoles, pero principalmente cempasúchil y flor de terciopelo, la cual se cree atrae y llena las almas de los muertos. La ofrenda y la visita de las almas. Se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre y que las almas de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, también se elaboran detallados altares en las casas. Retrato de la persona recordada. El retrato del difunto sugiere el alma que los visitará la noche del 2 de noviembre. 12 cirios, aunque pueden ser menos, tienen que ser en pares y preferiblemente en color morado con coronas y flores de cera. Cruz, utilizada en la mayoría de los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas. Calabaza en tacha. La calabaza ocupa un lugar privilegiado tanto en la cocina tradicional prehispánica como en la actual. Es parte de la tetralogía alimenticia del país, al lado del maíz, el frijol y el chile, con el que se cultiva en la misma milpa. Papel picado. También se suelen adornar las ofrendas con papel picado, que es una artesanía mexicana que se elabora con papel de China recortado en figuras de esqueletos y calaveritas. Este es considerado como una representación de la alegría festiva de los muertos del viento. Arco de caña y flores. En algunos lugares de México se acostumbra a realizar este arco, el cual simboliza el paso a una vida de purificación y el abandono del cuerpo terrenal. Copal e incienso. El copal es el elemento prehispánico que limpia y purifica las energías en un lugar. Agua. El agua tiene gran importancia ya que, entre otros significados, refleja la pureza del alma, el cielo continuo de la regeneración de la vida y de las siembras. Comida. Se coloca el alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos. Se coloca para el alma, para que el alma lo disfrute. Bebidas alcohólicas. Son bebidas que fueron del gusto del difunto, denominados tragos.
Es así como esta tradición es muy importante para los mexicanos y es una tradición que podría ser heredada y compartida por el mundo. Es una tradición muy bonita, me parece, para recordar a nuestros seres queridos, recordar de dónde somos, de dónde venimos y a dónde estaremos. Amor, paz y bendiciones.